Buenas noches, compañeras. Hoy vamos a hablarles sobre la conceptualización desde diferentes campos de intervención para las dificultades de aprendizaje de los procesos del pensamiento lógico-matemático. Nuestro grupo está conformado por Karen Sánchez, Katy Lozano, Paula Díaz, Luisa Giraldo y mi persona, Andrea Suárez. Entonces, abordaremos primero las definiciones anteriores a 1963 y estas definiciones fueron realizadas fundamentalmente por neurólogos. Nuestro primer referente es Alfred Strauss en 1933, que centró sus estudios en la labilidad emocional. Esto quiere decir los cambios bruscos en el estado emocional. Centró también sus estudios en la hiperactividad y en la desorganización perceptiva. Él nos habla de dos tipos de daño cerebral, nos habla del endógeno y del exógeno. Cuando se refiere al endógeno es aquel que es heredado, es aquel donde estos niños poseen antecedentes familiares de alguna deficiencia mental. Cuando nos habla de un daño exógeno, se refiere a una lesión cerebral causada antes, durante o después del parto. Alfred Strauss también realizó estudios con Heinz Werner en 1942, donde trabajaron conjuntamente y tomaron como punto de partida las teorías de Goldstein, que trabajaban con soldados que habían sufrido lesiones cerebrales. Entonces ellos tomaron estas teorías sobre las alteraciones perceptivas en lesiones por traumatismo cerebral y aplicaron el concepto de lesión cerebral mínima a los problemas de aprendizaje en niños de edad escolar. Dieron unas características y lo llamaron síndrome infantil de Strauss, que nos da como unos puntos de partida que son la presencia de una supuesta lesión cerebral, una existencia de problemas perceptivos, la existencia de problemas de atención o distractibilidad y una existencia de una conducta perseverativa. También trabajó de la mano con Lehtinen en 1947 y ellos nos decían que las dificultades de aprendizaje se daban en niños que antes, durante o después del nacimiento habían sufrido algún tipo de daño cerebral orgánico o que fuera infeccioso de otro tipo. También les llamaban procesos de aprendizaje deficientes y a los que hoy se les llaman problemas de atención, hiperactividad, perceptivos y perceptivos motores. Estos problemas llevan a diagnosticar un daño cerebral mínimo y los niños con un daño cerebral necesitan de una intervención educativa especial. También trabajó de la mano con Kephart y ellos dos se centraron solo en los conceptos conductuales, como son las alteraciones perceptivas motoras, las conceptuales y las alteraciones de comportamiento. Kephart construyó unos instrumentos de medida y unos materiales de recuperación para las deficiencias perceptivas motoras. Él supone que todo aprendizaje tiene un fundamento sensoriomotor y que progresa mediante el desarrollo de las capacidades visoperceptivas. Una de las bases de su trabajo es la orientación espacial del propio cuerpo y a partir del cual se realiza el aprendizaje de los números y las letras. Es el principal representante de la explicación del déficit perceptivo como causa de las dificultades de aprendizaje. Las definiciones de dificultad de aprendizaje vamos a presentar las que surgieron a principios de la década de los 70. Entonces, nuestro primer referente es Samuel Kirk en 1962, que usó por primera vez el término de dificultades de aprendizaje definiéndolo así, Learning Disabilities. Él dice que las dificultades de aprendizaje son una dificultad en el aprendizaje debido a un retardo, desorden o desarrollo lento en uno más de los procesos de el habla, el lenguaje, la lectura, la escritura, la aritmética u otras materias. Todo esto resultante de un déficit psicológico causado por una posible disfunción cerebral emocional o de conducta.
Centró su estudio en los problemas del lenguaje. Como siguiente referente tenemos a Barbara Bateman en 1965, que introdujo el concepto de discrepancia actitud-rendimiento. Ella decía que las dificultades de aprendizaje se asocian con alteraciones en los procesos básicos que producen problemas inespecíficos de bajo rendimiento, comparando así el coeficiente intelectual con el rendimiento académico. Tenemos a James Gallagher en 1966, que lo definió como desequilibrios evolutivos, que son aquellos que presentan una disparidad, una diferencia evolutiva en los procesos psicológicos relacionados con la educación entre los 4 años o más. Nuestros siguientes referentes son Cass y Michael Booth en 1969, que lo definen como un trastorno neuropsicológico del aprendizaje, como desviaciones del sistema nervioso central y que no se deben a una deficiencia mental, alteración sensorial o causas psicogénicas. Nos dicen que es uno o más déficits significativos en los procesos de aprendizaje esenciales. Como esenciales ellos se refieren a la percepción, a la integración y a la expresión, sea esta verbal o no verbal, que requieren de unas técnicas de educación especial para su remediación. Cuando hablaban de remediación, hablaban de una planificación educativa basada en unos procesos, en unos procedimientos y unos resultados diagnósticos de los mismos. Continuamos con James Chalfant y Margaret Sheffield en 1969, que nos hablan de las alteraciones de uno o más procesos los procesos de pensamiento, la conceptualización, la memoria, el lenguaje, la atención, la percepción, una conducta emocional, la coordinación neuromuscular, la lectura, la escritura y la aritmética. Seguimos con Culberson en 1998, que había establecido factores como la herencia, las complicaciones durante el embarazo o el parto y los incidentes postnatales que podían contribuir a una aparición de alguna laterización cerebral anormal, como lo mencionamos con la profe en las clases pasadas. Como nos comentaba ella, en el caso de los partos, cuando se demoraban cierto tiempo después de romper fuente, esto llevaba a que existiera faltar oxígeno en el cerebro del niño y pueda existir algún riesgo de alguna aparición anormal. Fletcher en el 2002 define las dificultades de aprendizaje como factores intrínsecos al individuo, que son la presencia de algunos factores neurobiológicos, como las dificultades importantes en la adquisición y utilización del lenguaje, la lectura, la escritura, que se debe a una disfunción del sistema nervioso central. Fletcher también nos hace otro aporte en el año 2012, donde nos dice que las dificultades de aprendizaje están asociadas a la presencia de algunos atributos neurológicos cognitivos y otros asociados a la enseñanza. Entonces, es allí donde debemos tener en cuenta el entorno y el contexto de estos niños, de estas personas que tienen, digamos, estas dificultades en el aprendizaje. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que esto se puede asociar a un trastorno sensorial, a una deficiencia mental, a un trastorno emocional, a desventajas económicas, a la etnia, a una diversidad lingüística. Es muy importante tener esto en cuenta. No es lo mismo cómo hablemos y nos expresemos nosotros y cómo se exprese y hable una persona de otra cultura, porque pues viene de sus raíces, viene desde nacimiento. Entonces debemos tener en cuenta también estas características y también se puede ver a una enseñanza no adecuada. Él nos manifiesta que existen 3 elementos que son insuficientes para definir las dificultades de aprendizaje, como el bajo rendimiento, la discrepancia y un coeficiente intelectual. Buenas noches, hoy les voy a hablar un poco sobre las definiciones de las dificultades de aprendizaje
desde perspectivas de diferentes organizaciones e instituciones. La Ley de Educación para todos los niños discapacitados. Los niños con dificultades de aprendizaje manifiestan trastornos en los procesos psicológicos y de esta manera afecta la escritura, la lectura, el deletreo, el escuchar, el leer y la realización de cálculos matemáticos. Incluyen condiciones que se han considerado como deficiencias perceptivas, lesiones cerebrales, disfunción cerebral mínima, dislexia y afasia evolutiva. Pero esta organización no se refiere a niños con dificultades de aprendizaje, aquellos que tienen una deficiencia visual, auditiva, motora o con algún retraso mental. Esta organización no los clasifica dentro de las dificultades de aprendizaje. Ahora tenemos el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Northwest. Los niños con dificultad de aprendizaje demuestran una discrepancia. ¿Qué es discrepancia? O sea, una diferencia entre lo que se logró actualmente y lo que se pretendía alcanzar en áreas muy especiales, como el habla, la lectura, el lenguaje escrito, las matemáticas y la orientación espacial. También nos dice que la dificultad de aprendizaje se refiere a uno o más déficits significativos en los procesos de aprendizaje esencial, que requiere técnicas de educación especial para poderlo remediar. Las técnicas de educación especial para lograr esta remediación se refiere cuando se planifica educativamente bajo un procedimiento con el objetivo de obtener resultados significativos. Los déficits significativos en esta institución se definen cuando son aceptados bajo un diagnóstico psicológico y educativo. Ahora tenemos la Oficina de Educación para Discapacitados. Esta oficina nos dice que una dificultad de aprendizaje específica puede encontrarse si un niño tiene una discrepancia severa entre el logro y la habilidad intelectual en una o varias áreas, como el cálculo matemático, la expresión escrita, las habilidades de lecturas básicas, la comprensión oral o escrita y el razonamiento matemático o el deletreo. Bueno, ahora que les voy a explicar qué es discrepancia severa. Es cuando no se obtiene el logro al 100% del estudiante, sino el resultado de su aprendizaje va por debajo del 50% de un aprendizaje esperado. Bueno, ahora tenemos el Comité Interagencial sobre discapacidades de aprendizaje. Este nos dice que son un término genérico. Un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por algunas dificultades significativas, como en la adquisición y el uso de la recepción, es decir, en el habla, en la escritura, en el entendimiento de problemas matemáticos, entre otros. Entonces, estos trastornos son esenciales al individuo y se presume que son debido a la disfunción del sistema nervioso central. Aunque un problema de aprendizaje pueda ocurrir asociado con otras condiciones incapacitantes, como es el retraso mental, el retraso social, el emocional, el entorno ambiental y cultural. Entonces, esto no quiere decir que el aprendizaje sea el resultado directo de estas influencias. No quiere decir que porque tenga retraso mental o por trastorno emocional tenga dificultad de aprendizajes. Eso no va directamente, sino va asociado con diferentes entornos. Bueno, la Asociación Canadiense para Niños con Discapacidad de Aprendizaje nos señala que las dificultades de aprendizaje pueden ser consecuencia de una disfunción neuropsicológica que tiene que ser diagnosticada o inferida. Esto puede ocurrir en periodos prenatales, perinatal o postnatal, en el desarrollo del niño. Según como nos explica esta asociación, presentan problemas en la adquisición de capacidades evolutivas
en el desempeño académico y en el desarrollo emocional. Esto da una deficiencia en el proceso perceptivo y lingüístico del niño. También nos dice que esta dificultad puede presentarse tanto en jóvenes como en niños. Aquí no importa la edad. Ahora tenemos el consejo para discapacidades de aprendizaje. Acá nos dice que un niño con dificultades de aprendizaje es aquel que tiene habilidades mentales adecuadas, procesos sensoriales y estabilidad emocional, pero presenta algún déficit específico en la percepción, en la integración con su entorno, o se le dificulta poder expresar sus pensamientos o sentimientos. Entonces, si tiene este déficit, perjudica severamente la eficacia en el aprendizaje. La Asociación para Niños con Problemas de Aprendizaje nos dice que las dificultades de aprendizaje son una condición crónica de supuesto origen neurológico que interfiere selectivamente con el desarrollo, la integración o la demostración de habilidades verbales y no verbales del niño. Si no se tiene en cuenta un proceso para poderlo remediar, a lo largo de la vida la condición puede afectar en la autoestima, en la educación, en la vocación, en el que el niño se pueda socializar y hasta en las actividades que pueda realizar en su vida cotidiana. Bueno, la visión para niños con discapacidad de aprendizaje nos dicen que no debemos confundir el retraso mental con las dificultades de aprendizaje, incluso cuando tiene un bajo coeficiente intelectual. Entonces acá nos explican que el retraso mental, cuando el retraso mental presenta una ejecución inferior en pruebas neurológicas, entonces contando una puntuación baja en todos los procesos cognitivos. Tampoco mejoran significativamente ni que se le brinde una educación especial. También las dificultades en el diseño de estrategias y problemas para aprenderlo, incluso cuando se les enseña detenidamente. Mientras las dificultades de aprendizaje con bajo coeficiente intelectual muestran puntos fuertes y débiles. O sea, así como tiene habilidades, también tiene debilidades. Alta variabilidad entre diferentes pruebas. Tiene más facilidad para superar dificultades. Tiene problemas en diseñar estrategias para poder solucionar sus tareas o algún problema que se les presente. Pero si se les enseña detenidamente y se les explica bien, estas personas pueden aprenderlas y darles una solución. Bueno, ahora la Asociación para Niños y Adultos con Dificultad de Aprendizaje nos dicen que la dificultad de aprendizaje es un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de desórdenes debido a una supuesta disfunción en nuestro sistema nervioso central. ¿Cómo se reconoce? Porque se puede manifestar por demora en el desarrollo temprano o presenta alguna dificultad en las siguientes áreas, como el razonamiento, la lectura, la coordinación, la memoria, la escritura, la comunicación, poder deletrear alguna palabra, el cálculo, prestar atención, en la maduración emocional y en la competencia social. La organización de las actividades educativas en preescolar, en primaria y en secundaria, nos dice que la dificultad de aprendizaje en un alumno es aquella categoría que encubre jóvenes que poseen dificultades aparentemente diversas, es decir, no presentan deficiencia persistente y significativa sobre planos intelectuales, físicos o sensoriales. Sin embargo, experimentan dificultades sobre el plano de aprendizaje en el nivel escolar y preescolar. Por último, el Comité Conjunto Nacional sobre Problemas de Aprendizaje nos dice que la dificultad de aprendizaje es un término genérico que se designa en un conjunto heterogéneo, ocasionando perturbaciones
que se manifiestan por dificultades que son muy persistentes en la adquisición y en la utilización de la escucha, la palabra, la lectura, el razonamiento matemático y las habilidades sociales. Pero estos desórdenes son intrínsecos, es decir, son especiales, esencial a la persona y son presuntamente causados por un disfuncionamiento del sistema nervioso central. Bueno, como lo explicaba anteriormente, en todas las organizaciones hay algo en especial que tienen de acuerdo. Se manifiesta la dificultad de aprendizaje, se manifiesta cuando se adquiere o en la adquisición del aprendizaje y dificulta el escuchar, el hablar, el leer, en las matemáticas y en poder desarrollarse completamente en las habilidades sociales. Clasificación de las definiciones de las dificultades del aprendizaje. Kiel y Barteman en 1962 y 1963 fueron los primeros autores en utilizar el término dificultades del aprendizaje en relación al desorden o retraso causado en el proceso de habla, de lenguaje, lectura, escritura, aritmética y otras materias escolares. A partir de ese entonces se ha intentado clasificar unas definiciones al término, como hay dos autores que también la dan, que es Hoy Comité y Learning en 1988. Ellos decían que las dificultades del aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y el uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. Estos trastornos son debido a una disfunción del sistema nervioso, pudiendo continuar a lo largo del proceso vital. Aunque las dificultades del aprendizaje también se pueden presentar con condiciones discapacitantes, como por ejemplo, ¿cuáles? Déficit sensorial, retraso mental y trastorno emocional severo. Comorbilidad, ¿qué es? Es el trastorno de aprendizaje que se asocia frecuentemente con los trastornos del neurodesarrollo, tales como los trastornos de comunicación, los trastornos de autismo y otros trastornos mentales. Los autores también apuntan que las dificultades del lenguaje oral suelen suceder muy repetitivo en el aprendizaje, generalmente en la etapa primaria. Clasificación. Se enfoca en una función académica que se presenta en los sujetos de diferentes materias, ya que por eso se pueden utilizar resultados de test de lectura, escritura y de cálculo y aritmético para clasificar a los niños y niñas que tengan esas dificultades o síndromes específicos. Son 4 clasificaciones. Uno que es trastorno de la lectura, que ocurre cuando una persona tiene problemas para leer palabras o comprender lo que lee. Diferenciamos entre retraso lector, que son trastornos de aprendizaje de la lectura y escritura, que afecta la exactitud y la fluidez de la velocidad lectora y que pueden explicarse por dificultad de lenguaje, por discapacidad sensorial y motora. Este trastorno de lectura afecta a los niños y niñas cuando tienen 1 y 2 años. También en el aprendizaje escolar y en general. La dislexia se les dificulta la lectura también, ya que confunden la letra, cambian las sílabas o añaden letras, o comprenden mal lo que leen. Se les dificulta la ortografía, recordar los lugares que ya han ido una vez, no pueden contar mentalmente, en la coordinación motriz no se pueden amarrar solo los zapaticos, confunden la mano derecha con la izquierda. Y 2, que es trastorno de escritura, que son las dificultades de los primeros años escolares
para deletrear las palabras o expresar sus sentimientos. Tiene los errores gramaticales, que son oraciones y una mala organización de párrafo. 2, que escribe de forma lenta con letras desiguales y agarran mal el lápiz de manera no adecuada. Sigue la 3, que es trastornos de cálculo. Son dificultades en las operaciones matemáticas y problemas para el conteo y operaciones básicas, como cuáles: suma, resta, multiplicación y división. Sigue por último, que es la cuarta, que es trastorno de aprendizaje no específico, que incluye trastornos de aprendizaje que no cumplen los criterios de cualquier trastorno de aprendizaje específico. Se puede referir de las 3 áreas que ya había dicho, que se puede referir a la lectura, al cálculo y a la expresión de escritura. Muy buenas noches, mi nombre es Katy Lozano. ¿Qué son los procesos del pensamiento lógico-matemático? Es el desarrollo del pensamiento lógico, ya que es un proceso de adquisición de nuevos códigos que hace posible la comunicación del entorno. Las relaciones lógicas matemáticas constituyen la base indispensable para la adquisición de los conocimientos de todas las áreas académicas dentro del futuro profesional de los niños y niñas en la actualidad. Bueno, Piaget nos dice que el desarrollo comienza cuando el niño o la niña asimila aquellas las cosas del medio que lo rodea con la realidad a sus estructuras de manera antes de pensar la escolarización formal. La mayoría de los niños adquieren unos conocimientos considerables sobre contar, numerar y asimilar la aritmética. Piaget clasificó los procesos de pensamiento lógico-matemático en 4 etapas, que son: la primera es la etapa sensomotora, que va de los 0 a los 2 años, es la etapa de los sentidos y movimientos. En esta el niño va descubriendo el mundo a través de la información que recibe sus sentidos, que son la estructura, los sonidos, sabores, olores, colores y formas. También establece sus vínculos afectivos más importantes con las personas que lo rodean, cuyo apoyo es el principal estímulo para afrontar nuevos retos y así seguir avanzando y guiando en su aprendizaje. La segunda etapa es la etapa preoperacional, que va de los 2 a 6 años, ya es el juego simbólico. En esta etapa son adecuados todos los materiales de juego no estructurados y pocos concretos, que permitan que el niño o la niña logre simbolizar por sí mismo. Los juegos de clasificación y de construcción son un material estupendo para trabajar en esta etapa: la observación, clasificación, comparación, seriación y refuerza el pensamiento lógico. La tercera etapa es la etapa del pensamiento concreto. Esta va de los 7 a 11 años. Surgen las operaciones matemáticas. Es capaz de clasificar y ordenar mentalmente conjuntos o jerárquicas que les permiten hacer comparaciones. Se centra más en la socialización, entrando en juego la discusión y el intercambio de ideas, lo que cada vez usa más la lógica para dar explicaciones ante cualquier actividad que se... La cuarta etapa es la etapa de las operaciones formales. Esta va de los 11 a 15 años, ya es la etapa del pensamiento concreto. Ya el niño puede pensar un poco más, también de forma abstracta. Es decir, que ella puede manejar y entender la álgebra, discusiones filosóficas, religiosas e inclusivamente los valores. Los juegos son un poco más complejos y habitualmente en grupo, ya que aquí se puede analizar las diferentes estrategias, reglas que contiene la actividad. ¿Qué dificultades se presentan? 1. Las comparaciones. Es parte de un proceso de desarrollo continuo en el que cada niño lleva su propio ritmo de aprendizaje. No es aconsejable comparar la capacidad del uno con el otro. Así no va a llegar a ningún lado y no va a dar el resultado que la docente espera en cada actividad que le coloca. La segunda, debemos desterrar el verbo obligar. ¿Por qué se debe quitar el verbo obligar? Porque si obligamos al niño, él puede generar rechazo a todas las actividades que se le propongan. Lo más recomendable es que
se le facilite el juego con la finalidad educativa y utilizar estrategias adaptadas a su edad. El otro son los retos cotidianos, ya que en esta, si todas las actividades se dan cotidianamente, pues el niño no lo va a resolver con energía, con actitud, con entusiasmo, con autonomía. Debemos de colocarle diferentes retos día a día al niño para que tenga un objetivo, un fin y que las pueda realizar con buenos resultados. La otra es la falta de cultivar la memoria. Claramente está, si no cultivamos diariamente la memoria del niño de una forma lúdica, pues muy posiblemente realiza las actividades sin ánimo o sencillo, le va cogiendo pereza a las actividades planteadas. La otra es incentiva la reflexión a la crítica. No debemos influir en las decisiones. Debemos dejar que él se exprese y establezca solo una solución. De esta manera trabaja el razonamiento lógico. La otra es apuesta por la diversión constructiva. En eso hay que tener en cuenta que realizarles en exceso este tipo de actividades, los niños les va cogiendo una pereza y no van a aprender absolutamente nada. Para este tipo es muy ocasional para que así poco a poco vaya impulsando su creatividad a su ritmo y a su manera. ¿Por qué es importante el proceso lógico-matemático? Porque está relacionado con las habilidades de trabajar y de pensar en términos numéricos y tener la capacidad de emplear el razonamiento lógico. Este tipo de inteligencia va mucho más allá de las capacidades numéricas. Aporta importantes beneficios como la capacidad de entender conceptos y establecer relaciones basadas en la lógica. Y también implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones y lo más importante, las hipótesis. También debemos tener en cuenta unos tips que son: 1. Permite a los niños y las niñas manipular y experimentar con diferentes objetos. 2. Emplea las actividades para identificar, comparar, clasificar, seriar diferentes objetos de acuerdo con sus características. 3. Genera ambientes adecuados para la concentración y la observación. 4. Utiliza diferentes juegos que contribuyan al desarrollo del pensamiento. Y por último, plantea problemas que les supongan un reto y un esfuerzo mental. Bueno, ¿qué aportes nos brindan los diferentes autores filósofos pedagógicos? Vygotsky nos dice que el aprendizaje del niño debe ser más social y no individual. ¿Para qué? Pues para que el desarrollo lógico-matemático no solamente se interaccione con objetos, sino también con un agente mediador que le facilite la comprensión. Brunner nos dice que se puede enseñar cualquier concepto siempre y cuando hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que se adapte a su forma de pensar. En pocas palabras, tener en cuenta la edad y la capacidad de información que reciba y aprenda, y colocarla en práctica. También Piaget nos dice que el conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes, ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de las relaciones con objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, a que obtenga el resultado que quiere lograr. Y por último, María Montessori nos dice que el pensamiento lógico-matemático se sustenta sobre dos pilares básicos. 1, la educación sensorial. 2, la motricidad. Entonces, en el primero es que los niños desarrollen su inteligencia jugando con figuras geométricas, ya que estimula el cerebro y prepara el intelecto. Y en el segundo es que se debe respetar las actividades que el niño esté realizando. No debemos de interferir, ya que él lo requiera una ayuda, ¿sí? Así se debe de observar en todo momento cada forma individual las actividades que realizan cada uno de ellos. Muchas gracias. Buenas noches, listo. Entonces vamos con las dificultades del aprendizaje, el pensamiento lógico matemático. ¿Listo?
Primero debemos saber de qué se trata en sí el razonamiento lógico, ¿sí? Entonces nos dice que es la actividad mental que nos permite la organización y la estructuración de diferentes ideas o pensamientos para llegar a una conclusión como tal, ¿sí? En este caso, para interiorizar los conocimientos básicos que tenemos, o en este caso, pues los niños y las niñas, ¿cierto? Hay algunas pautas para mejorar el razonamiento lógico, ¿cierto? Entre esas encontramos 4, que la primera nos indica que debemos manejar buenos recursos didácticos, lúdicos, ¿cierto? Relacionados con situaciones reales, como juegos, como videos, los jueguitos que encontramos en las cartillas, ¿cierto? Eso nos lleva a la segunda pauta, que nos indica la utilización de los bloques, ¿sí? Son muy importantes, ya que sabemos que hay bloques de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferente grosor, de diferente textura. Entonces esto ayuda a organizar el pensamiento y a interiorizar los conceptos básicos de cada elemento, ¿sí? Luego debemos diseñar, ¿cierto? Como maestros debemos diseñar actividades específicas para ejecutar esas actividades, estos juegos con estos elementos que hemos seleccionado, ¿cierto? Podemos utilizar diferentes elementos para lograr comparar, clasificar, ordenar juguetes, de pronto guías donde tengamos animales, los más grandes, los más pequeños, cuál está encima de, cuál está debajo, cuál es más largo, cuál es más corto, ¿cierto? O por ejemplo pongamos encima de la mesa los más grandes, o los cuadrados, o los redondos. Eso nos ayuda a clasificar esas actividades, ¿cierto? En cuanto a los juegos, las normas deben ser muy claras. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar un juego, una actividad lúdica para el pensamiento, para interiorizar el pensamiento lógico, ¿qué debemos hacer en el juego? Estipular las reglas que sean perfectamente claras para los niños y las niñas, ¿cierto? Ejemplo, que lleven una secuencia, ¿sí? Por lo menos esos juegos que pues también hacen como ejercicio, que digamos son juegos como desafíos, ¿sí? Que entonces tú corres y pasas por debajo de la mesa más grande y luego te subes en la mesa más pequeña y así, más o menos, ¿listo? Esas son algunas de las pautas para mejorar el razonamiento. Luego nos habla de la evolución de las habilidades matemáticas. Entonces están 3. Entre ellas está la lógica, la numeración y el conteo, y las operaciones aritméticas. Entonces, la lógica es una habilidad que la debemos adquirir en la primera infancia como prerequisito básico para comprender y ejecutar cualquier tarea matemática. Numeración y el conteo. Es importante que el niño sea capaz de ordenar una serie numérica en un orden ascendente o descendente. Por ejemplo, cuando ya les enseñamos y les decimos que pongan, organicen estos números de menor a mayor, de mayor a menor, o tal vez también puede ser con los elementos, ¿sí? Por lo menos cuando hablábamos de los bloques, entonces ordena el bloque más pequeño al más grande, del más alto al más bajo, ¿listo? En las operaciones aritméticas nos dice que los niños adquieren los aprendizajes relacionados con las operaciones aritméticas, con la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿cierto? Mediante la educación infantil, los niños ya son capaces de realizar estas pequeñas acciones. Para ello, sí, yo recomiendo muchísima paciencia y buscar como estrategias para que el niño pueda entender e interiorizar esos procesos, esos problemas que les estamos dando a ellos para la solución de los mismos. Resolución de problemas. Constituye una de las metas últimas de la enseñanza obligatoria, ¿sí? Según Pérez, esta competencia implica una serie de habilidades, en primer lugar, de traducción del enunciado del problema. Siempre nos decían, como en el colegio, es importante que primero leamos e interpretemos el problema que nos están planteando, ¿sí? Para sacar un problema y darle la solución, sacar la información básica que necesitamos para poder empezar. Primero hay que entender e interpretar bien el problema que nos están planteando, ¿sí? Para poder darle una transformación coherente.
y un buen resultado, un resultado efectivo. Entonces, evaluaciones para trabajar el razonamiento lógico-matemático. Tengo dos. La primera es esta. Esta se la podemos hacer al niño, es una evaluación súper básica, súper sencilla, ¿cierto? Entonces la podemos hacer, por ejemplo, en un papel bond súper grande, le hacemos este dibujo, esta gráfica, ¿cierto? Y van pasando en orden. ¿Qué deberán hacer? Identificar qué figura es la que está en la parte de arriba, ¿verdad? Y anotarla, escribirla o dibujarla en la casilla que corresponda, ¿verdad? Si lo vamos a hacer así dibujadito, bueno, el niño cogerá un color, elegirá un color y deberá realizar la forma que corresponde. Pero pues como les decía el tema de los bloques, también hay unos bloques de diferentes formas, diferentes figuras. Podemos hacerlo más lúdico y elegir, buscar y encontrar los bloques que correspondan a las figuras que están en la actividad. La segunda, aquí es para completar los números que hacen falta para encontrar un resultado. Entonces acá sería, ¿qué número nos hace falta para que el resultado nos dé 8? ¿Verdad? Y así sucesivamente para encontrar la solución a esta evaluación, por decirlo así. Bueno, también encontramos unas pruebas de diagnóstico de dificultades de aprendizaje en las matemáticas. Se las voy a compartir. Que son estas, son diferentes pruebas, son diferentes nombres, diferentes edades y diferentes focalizaciones que se les hace a los niños. Por ejemplo, acá encontramos, estas son en inglés, no las voy a decir en inglés, pero aquí encontramos la edad que corresponde esa evaluación y lo que se evalúa, digámoslo como tal. Entonces, de 3 a 12 años ustedes pueden identificar que se evalúa la numeración, números racionales, geometría, operaciones aritméticas, cálculo, medida, tiempo, dinero, estimación, interpretación de datos y resolución de problemas. El segundo test igual está en inglés, no voy a decir el nombre, y la población es de 3 a 9 años, ¿sí? Según como está escrita ella, ¿no? Entonces, ¿qué se evalúa aquí? El conteo, la numeración, la magnitud relativa, el cálculo, la lectura y la escritura de números, que es demasiado importante, la resolución de problemas donde incluyen pues la suma, la resta, la multiplicación y el sistema numérico decimal. Aquí encontramos una prueba de aptitud y rendimiento matemático que está hecha para niños entre los 7 y los 12 años, ¿cierto? Aquí ya evaluamos las nociones previas, conservación, equivalencia y correspondencia, conservación de cantidades discontinuas, seriación, previsión, clasificación, inclusión de clases. ¿Listo? La simbolización y la disposición, cálculo, que eso nos habla de la resolución de los problemas, ¿verdad? Aquí vamos a ver pues una imagen de una gráfica de una herramienta web para la enseñanza de las matemáticas. Esas yo se las puedo compartir pues por el grupo si están de acuerdo, ya que pues son unos links donde podemos encontrar las diferentes herramientas para trabajar estos problemas matemáticos, por decirlo así. Listo. Pues eso era todo. Mi equipo y yo hemos preparado esta exposición. Espero pues que les haya quedado claro, les haya gustado. Nosotros les vamos a compartir las diapositivas. Listo, muchas gracias.